No lo quitaste. Ahí, perfecto. Debería de verse allí. Excelente. Muy bien. Quisiera hacer una prueba, hermano Ángelo. Levante el dedo si lo puede ver, la diapositiva. Ah, excelente. Muchas gracias, amado hermano. Muy bien. El tema o el título que coloqué al mensaje que voy a hablar en esta oportunidad es Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Como dije, vamos a leer en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por ahora hasta acá vamos a leer, esperando que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Amén. Muy bien, hoy voy a hablar, como está en la diapositiva y como mencioné, sobre el tema Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Voy a hablar por qué esto nos tiene que interesar mucho, de por qué esto es importante, de por qué esto es algo grandioso, por qué esto es algo muy grande que el Señor, que Dios ha hecho por nosotros. Primeramente, a quiénes eligió? Nos eligió a cada uno de nosotros. Te eligió a ti, me eligió a mí, eligió al vecino, eligió a toda persona que ha nacido y que va a nacer en este planeta. Ahora, ¿eso es algo fácil o difícil de hacer? Quisiera hacerle esa pregunta a usted. Por ejemplo, a usted elegiría a su vecino, pero ¿para qué lo elegiría? Elegir a él para que él sea salvo. Probablemente sí, probablemente no, si le cae bien o le cae mal. Y eso es lo interesante porque nuestras decisiones la mayoría de las veces son influidas por cómo nos sentimos en lo emocional, por cómo pensamos sobre las personas que nos rodean, sobre el momento que estamos viviendo. Nuestras decisiones se pueden dejar llevar por lo que sentimos en ese momento. Dios nos eligió a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es las personas que están en China, los que están en Estados Unidos? Porque todos somos seres humanos, todos tenemos almas, todos estamos en este planeta, sin importar las fronteras, sin importar en dónde hemos nacido y qué clase de cultura estamos viviendo. Todos nosotros tenemos algo en común y eso es el pecado. Como podrá ver en esa imagen, hay dos caballeros. Lo elegí porque son dos caballeros que se están dando de la mano. Se puede interpretar que, por ejemplo, se dan la mano porque se están saludando o porque están cerrando un contrato, llegaron a un acuerdo. Tal vez se están saludando porque tienen algo en común en donde al apretarse las manos manifiestan que están acompañándose, por lo menos en lo emocional, que tienen empatía entre ellos dos. Pero como podemos ver, los dos caballeros que están acá tienen una máscara. Y atrás de sus espaldas tienen un cuchillo. Se puede interpretar esta imagen como la hipocresía o la mentira. Y así somos nosotros.
Así somos absolutamente cada uno de nosotros. Vamos a leer en Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Todos somos malos delante de Dios. Hay personas que no son tan malos en comparación al promedio, pero aún así son malos delante de Dios. Todos hemos pecado y sé y sabemos que algunos han pecado menos que otros. Tal vez usted considere que usted ha pecado menos que yo, o ha pecado menos que las personas que están en las cárceles, por ejemplo. Tal vez usted piense de esa manera, pero si no, voy a cambiar la frase, pero en realidad usted al haber pecado una sola vez, ya eso es digno de llevar sobre su alma la ira de Dios, porque todos somos malos. ¿En quién se puede confiar? Nadie es perfecto, absolutamente nadie, y yo me pongo como número uno, yo soy la persona más imperfecta que existe en el planeta Tierra. Nadie es perfecto. No se pueden confiar en las personas totalmente. Hay muchas personas que se han ganado nuestra confianza, como por ejemplo nuestra familia, nuestros amigos, y eso está muy bien, pero no confiamos, o es difícil que confiemos al 100% hacia aquellas personas. E incluso, ¿cuántas historias hemos escuchado o posiblemente usted haya vivido en donde usted haya confiado en alguien completamente y de pronto llega un día en donde esa persona a usted la ha traicionado o lo ha traicionado? ¿Pero por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque en nuestro corazón tenemos pecado. Yo puse también esta imagen haciendo como unos rayos X a través del cuerpo humano para poder, claro, es como un dibujo digital para poder ver el corazón o la imagen de él. Sería interesante si nosotros pudiéramos ver los pensamientos de las otras personas. Solamente nosotros sabemos lo que estamos pensando, lo que está ahora pasando por nuestra cabeza. Solamente usted sabe, usted amigo y amiga que me está escuchando en esta oportunidad, solamente usted sabe si realmente está escuchando lo que se está hablando ahora, o si está pensando en lo que va a ser mañana, si está pensando en lo que le ha sucedido hoy en el trabajo o en la universidad. Posiblemente estará pensando si qué es lo que va a comer, por ejemplo, qué va a tomar en la once después de esta reunión. Probablemente, o usted tal vez esté realmente concentrado en la palabra. No, eso no lo podré saber yo, y nadie lo podrá saber, solamente usted. Porque aunque usemos unos rayos X para ver nuestro corazón, en realidad el corazón es un símbolo sobre nuestra voluntad. El corazón lo tomamos como un símbolo sobre que de allí salen nuestras decisiones, de allí salen nuestras emociones, de allí salen nuestros pensamientos. Es un símbolo y nosotros no podemos ver nuestros corazones. Así como mostré en la imagen de atrás, incluso me estoy recordando de una frase que dice, caras se ven, rostros se ven, pero corazones no se ven. Es probable, es muy probable que las personas que le tienen aprecio a usted, si pudieran ver los malos pensamientos que usted ha tenido, de envidia, de enojo, de ira, si ellos pudieran ver los malos pensamientos que usted ha tenido o tiene, es muy probable que tal vez se alejen de usted o cambien el buen concepto de su persona. Si uno pudiera elegir si nuestro enemigo que nos cae mal, que ha pensado mal sobre nosotros, que de alguna manera u otra
nos ha tratado de lastimar o nos ha lastimado, si nosotros pudiéramos decidir si sea salvo o no sea salvo, sería difícil para nosotros decir que sí. Y allí es en donde entra Dios. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 20, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él, aparte de haber creado la naturaleza, los animales, nos creó a nosotros. Él nos da el alma. Él cuando nace un bebé, cuando se está formando, mejor dicho, cuando se está formando en la barriga de la madre, Dios hace que el alma entre allí. Es algo muy difícil de explicar porque no domino bien el tema, pero de alguna manera Dios con su poder y con su gracia hace que el alma entre allí y se conecte o se sincronice con el cuerpo que se está formando para que tenga ese cuerpo vida y pueda nacer un bebé, pueda nacer un ser humano. Y Dios conoce a ese bebé. Dios conoce esa alma. Dios cuando creó a Adán y Eva los conocía perfectamente. Dios ya te conocía a ti antes de tú haber nacido. Dios ya me conocía a mí. Ya sabía que mi madre me iba a colocar mi nombre, Abraham, antes de ella haber nacido. Dios lo sabe todo. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Delante de sus ojos todas las cosas están desnudas. Y Dios realmente puede ver nuestro corazón. Él sí sabe las cosas que tú has pensado. Él sí sabe las cosas malas que tú has hecho. Él conoce perfectamente cuántos pensamientos has tenido tú en tu vida. Él incluso sabe cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza. Él conoce el número perfectamente. Lo conoce de una manera exacta. Y Dios sabiendo y conociendo de que nosotros somos malos, de que nosotros hemos pecado, que hemos mentido, porque los estándares de Dios son muy altos. Él es santo, santo, santo. En los reinos de los cielos no entran personas que han pecado. Dios sabiendo que éramos sus enemigos, porque despreciábamos su palabra, o nos burlamos de él, o menospreciamos las sagradas escrituras, menospreciamos el mensaje del evangelio, Dios aún así. Sabiendo esto, antes de haber creado el universo, Dios nos eligió a nosotros. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leeré otra vez la primera línea, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios decidió amarte a ti. Dios decidió amarme a mí. Su amor no está sujeto a las cosas que tú has hecho. Su amor no está sujeto a las cosas que tú has pensado. Su amor no está sujeto en el concepto que tiene la sociedad de ti. Su amor no está sujeto en la cantidad de dinero que tú tengas ahora en el banco. Su amor no está sujeto sobre el conocimiento intelectual que tú tengas ahora. Su amor no está sujeto si tienes muchos autos o si tienes muchas casas o una sola casa. Su amor no está sujeto a que tú te veas bien o te veas mal. Su amor no está sujeto si tú eres de piel blanca o de piel morena o de piel más oscura. Él te sigue amando. Su amor no se deja influir o no influye si tú eres chino o eres coreano o eres ruso o eres de Estados Unidos, venezolano, mexicano, de chileno. Su amor no está sujeto a eso. Su amor no está sujeto si tú no reconoces que Él existe. Su amor no está sujeto si tú niegas la existencia de Él y lo
y declaras públicamente que lo odias, Él te sigue amando. Su amor no está sujeto si tú eres ateo. No importa si eres un asesino o una persona que solamente ha mentido un par de veces en su vida. Dios te ama con todo su corazón. Dios te eligió a ti para que Cristo muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí y tuviéramos la gran oportunidad de la salvación gratuitamente. Allí se ve en la imagen una cruz, pero en la cruz no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Porque Cristo murió y después de morir, al tercer día, resucitó con gran poder y gloria. Cristo murió, sufrió por ti, y al resucitar de los muertos, demostró que Él tiene el verdadero poder de salvar a la humanidad, que tiene el verdadero poder e incluso de conquistar a la muerte, de resucitar de entre los muertos. Ese maravilloso Señor es el que te ama de todo corazón. El Hijo de Dios, el Mesías, el enviado especialmente para ti. El Señor, cuando estuvo en este mundo, Él eligió a 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Probablemente usted sepa esto, tal vez no. El Señor eligiendo principalmente a 12 discípulos para que lo ayudaran a Él, para que lo acompañaran en el ministerio del Señor, para que aprendieran de Él. Uno de ellos, de los 12, fue llamado, se llamaba Judas. El Señor ya sabía que Judas lo iba a traicionar. El Señor ya sabía que Judas iba a entregar al Señor por unas piezas de plata, dándole un beso a la mejilla del Señor. El Señor ya sabía eso. Antes de que Judas lo pensara, el Señor ya lo sabía. Antes de que Judas naciera, ya el Señor sabía que iba a ser traicionado por Judas. Pero aún así, cuando Judas estaba entregando al Señor, el Señor llamó a Judas amigo. Aún así el Señor amó a Judas. Aún así el Señor Jesús eligió a Judas, así como fuimos elegidos tú y yo. Porque el Señor le dio una gran oportunidad, un gran privilegio de relacionarse con Él, de conocerlo a Él. Pero Judas no aprovechó esa oportunidad. Judas traicionó al Señor, lo vendió. Y cuando el Señor estaba siendo golpeado, cuando el Señor estaba recibiendo escupitajos en la cara, Judas se dio cuenta que cometió un error y se quitó la vida. Judas no aprovechó la oportunidad de haber recibido en su corazón al Señor Jesús como su Salvador, como su Redentor. Y eso me llevaría a mí a hacerte la siguiente pregunta. ¿En quién confías tú? ¿Tú depositas el tema de la salvación, de la eternidad, en las cosas que tú has hecho, en tus obras, en la cantidad de dinero que tienes? ¿O crees que las personas que te rodean te pueden salvar, tienen ese poder? El Señor tiene ese poder, amigo. En Él hay que depositar nuestra confianza. Él es nuestro norte. Él es el verdadero Hijo de Dios. La tumba está vacía, dando muestra de que Él realmente resucitó, de que realmente Él tiene poder y solamente en Él se puede confiar. El Señor, estando en este mundo, nunca pecó, nunca dijo mentiras, nunca cayó, nunca falló
a Dios. Nunca lo hizo. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Judas no aprovechó la oportunidad de aceptar a Cristo, pero tú estando vivo ahora mismo, tienes la oportunidad de buscar del Señor, de buscar de Dios, humillado delante de Él a través de una oración, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole a Él que te salve, que te limpie con la sangre de Cristo, pidiéndole a Él que te limpie con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, pidiéndole a Dios este regalo, porque es un regalo, es gratuito, pidiéndole a Dios esta maravilla que es la salvación, y haciendo esta oración con toda confianza, porque Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama, pero esta oportunidad solamente la tendremos mientras estemos vivos, estemos en vida, porque no sabemos cuándo será la última oportunidad. Esperamos que hayas podido entender este mensaje divino, y no divino porque lo esté hablando yo, divino porque es la palabra de Dios, es Dios hablándote, Dios buscándote a ti, Dios diciéndote, yo te elegí, ven a mí, te amo, te quiero salvar. Pero esa decisión la tomas tú. Judas no la aprovechó, pero esperamos que tú sí la puedas aprovechar en esta oportunidad. Hasta aquí dejaremos la primera parte. Si hay algún tipo de duda o pregunta, con toda confianza puede hacerlas al finalizar la reunión. Muchas gracias. Adelante, hermano Frank, puede continuar. No se escucha, hermano Frank. A lo mejor debe darle volumen a su computador. No, no se escucha, hermano. Ahora se cerró el micrófono. Hay que abrir el micrófono, Frank. Ahora sí, ahora está abierto. Mm. Hermano Frank, si quiere, puede intentar que en el donde está la opción del micrófono, hay una flecha allí que señala hacia arriba. Si lo toca, se abrirá como unas opciones donde se pueda cambiar como que la opción del micrófono. Tal vez eso funcione.
¿Aló? Aquí sí me escucho. Ahí sí, ahí te escuchamos perfecto. Ya, excelente. Cambié al celular porque el computador tiene una configuración rara de audio, así que está media complicada. Pero vamos a hacerlo con el teléfono, que lo tengo acá a mano. Vamos a... Aquí veo más chica la pantalla, pero se va a poder hacer igual. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a comenzar esta segunda parte con una pequeña oración para luego ir a leer la palabra que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a bajar esto un poco. Ahí. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu libro santo, por lo bueno que eres tú con nosotros, por tus misericordias, por tu amor infinito y por tu Hijo, nuestro Salvador. Te queremos pedir, Padre, en esta tarde, al escuchar este mensaje, que tú nos ilumines con tu palabra, que tú nos hables por medio de tu libro, y que aquellos que aún no conocen a tu Hijo puedan conocerle, porque no hay nada hermoso que ser hijo tuyo y que tú seas nuestro Padre. Y Padre, sabemos que tu Hijo descendió a este mundo para salvarnos y para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 6 del libro de Juan, que estuvimos compartiéndolo hace una semana. Vamos a ver hoy día la segunda parte. Mi propósito es ver con ustedes, compartir con ustedes el capítulo 6 desde el versículo 50 en adelante. Pero para poder entender bien lo que nos dice y lo que nos enseña el versículo 50 del capítulo 6, necesitamos entender lo que viene pasando, lo que viene transcurriendo anteriormente. Quiero ver el versículo 50 porque en adelante, o sea, desde el versículo 60 en adelante, perdón, porque aquí hay un quiebre enorme y que cambia muy significativamente dentro del ministerio del Señor. El Señor hasta aquí, él tenía muchos seguidores. A esos seguidores, a los que profesaban ser sus discípulos, creer en él, y lo seguían por su mensaje y por los milagros que el Señor hacía, los llamaban discípulos. Pero no todos eran verdaderos discípulos. Discípulo, la palabra discípulo significa alguien que es enseñado, y al Señor lo llamaban rabí. Esto no es menor porque los rabí eran algunos nomás, y los rabí eran personas que se dedicaban a enseñar el evangelio, a enseñar la Torá, a enseñar la palabra de Dios. Entonces estábamos viendo este capítulo 6 y nos encontramos con un panorama complicado para los oyentes que seguían y que andaban en busca del Señor Jesús, porque ellos le buscaban. Aquí vemos una acción positiva, una acción valorable de ellos, de buscar al Señor, pero lamentablemente la motivación que ellos tenían para buscar al Señor era una motivación incorrecta. El fin por el cual ellos buscaban al Señor era incorrecto, no era algo que al Señor le agradase. Y por eso cuando ellos hallan al Señor y le preguntan al Señor dónde estabas, el Señor les responde: ustedes no me buscan porque han visto las señales que yo he hecho, sino porque comieron pan y se llenaron. Y ellos tenían como propósito, ellos querían hacer al Señor Jesús rey, porque veían en el Señor Jesús una persona que podía suplir las necesidades básicas, darles pan, alimentación, y también veían en el Señor un hacedor de milagros. Entonces, para ellos, el Señor Jesús era un gran rey que no solo les podía suplir sus necesidades básicas, sino que también los podía liberar de la opresión de los romanos. Pero el Señor les dice que
Él no está en este mundo para ser rey, para solamente hacer milagros y señales, sino que Él viene a este mundo por un propósito mayor, el cual es salvarnos de la condenación eterna, es restablecer por medio de Él todas las cosas, reconciliar al mundo con Dios, porque el pecado lo que hizo fue eso, hizo una separación con Dios, y la única manera que tenía la antigüedad el pueblo de Dios para poder tener relación con Dios, con el pecado entre medio, era a través de sacrificios que los limpiaban por un periodo de tiempo y luego tenían que volver a hacer sacrificios, y vemos que después Dios les dice al pueblo que esos sacrificios ya no le agradan, y por lo tanto viene el Señor Jesús para hacer un puro sacrificio y poder reconciliar al mundo con Dios una vez y para siempre. Después lo que veíamos el otro día era que Él les recomendaba a las personas no solo trabajar por la comida que perece, sino que también por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos después les preguntaban al Señor en el versículo 29, en el versículo 28, qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. El Señor les responde que tienen que creer en Él, en el que Dios ha enviado. Y es impresionante lo que dice el versículo 30, y me quiero detener aquí, después vamos a avanzar rápido. La idea es ver el versículo 60, pero quiero que veamos un poco el contexto y recordemos lo que vimos hace unas semanas. Porque ¿saben lo que pasa en este capítulo 6 de Juan? Al principio del capítulo, el Señor alimenta a 15.000 personas. A estas personas que lo siguieron y que querían saber de Él, querían escuchar su mensaje y que querían hacerle rey. Y estas mismas personas que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces, estas mismas personas que vieron como el Señor sanaba paralíticos, hacía caminar paralíticos, como el Señor sanaba distintas enfermedades, las curaba, estas mismas personas le dicen al Señor, fíjense el versículo 30, lo que le dicen. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, los mismos que habían comido pan, los mismos que habían visto distintos milagros, estaban diciéndole al Señor ahora, ¿qué señal haces tú para que nosotros te creamos? Y ¿sabe? Uno de los principales problemas, ¿por qué las personas no reciben la salvación y no creen en el Señor Jesús? Es porque ellos piden señales, señales que ya están ahí, pero su orgullo o las cosas de este mundo no los dejan ver aquellas señales claras. Y es precioso lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, que dice que el Señor se reveló desde el principio por medio de su creación. Y fíjense, lo voy a leer porque las señales están desde Génesis 1. Fíjense, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y concuerda un poco lo que dice Romano con lo que estamos viendo acá, porque estas personas de Juan 6 están pidiendo señales. Y saben lo que pasa en Romano, pasa que esas personas, sabiendo que la creación habla de Dios, no glorifican a Dios y no creen en Dios. Fíjense lo que dice Juan 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un problema grave aquí con estas personas que están yendo, que están ahí, esa multitud que está con el Señor. Ellos piden señales y hay muchas señales que el Señor ya había hecho. Y yo me pregunto en esta tarde si usted está esperando alguna señal. Por ejemplo, hay casos de personas que ellos esperaban que les pasara algo para poder creer el Evangelio primeramente. Entonces, ese algo que les pasara iba a servir como señal para que ellos se volvieran a Dios.
Y pasa mucho. Hay muchas personas que caen en dificultades, en enfermedades o en algún problema, y ahí ellos vuelven su mirada a Dios y le buscan. Pero el problema es que muchas de ellas son como estas personas que solamente le buscan por el pan y los peces. Disculpen la expresión, pero es real. Le buscan porque tienen hambre o porque tienen alguna necesidad física o emocional, y luego que esa necesidad física y emocional es satisfecha, se olvidan y se alejan. Y luego cuando vuelven a caer en una necesidad física o emocional, vuelven a buscar. Y quieren tener a Dios y al Señor Jesús como una especie de amuleto que le solucione sus problemas. Es como los santos que crea la Iglesia Católica, que todos solucionan distintos problemas. Y ese es el gran problema de estas personas. Luego nos encontramos que ellos usan de ejemplo a Moisés, porque el gran factor común aquí de este capítulo es el pan, porque Jesús le había dado a comer pan. Entonces ellos usan como ejemplo a Moisés, porque Moisés les dio a comer pan al pueblo de Israel 40 años. Ellos dicen en el versículo 31. Pero en el versículo 32 responde Jesús, les dice que no es Moisés quien les dio a comer pan, sino que Dios por medio de Moisés. Y luego les explica quién es el verdadero pan que descendió del cielo. Y en el versículo 34, ellos van y le dicen, Señor, danos siempre de este pan. ¿Pero qué pan? ¿El pan espiritual que puede reconciliar al hombre con Dios? ¿O ese pan que puede satisfacer esas necesidades básicas que se pueden satisfacer solamente en esta tierra? ¿Qué pan querían ellos? ¿Qué salvación querían ellos? ¿O qué Dios o qué rey querían ellos? Y hasta ahora nos dan a entender que ellos querían a un rey que los libertase de la opresión de sus enemigos. Nos dan a entender que ellos querían a un rey que les satisfaciera sus necesidades básicas, que les diera prosperidad. ¿Saben que el Evangelio de la Prosperidad, todo esto, Cash Luna y distintas personas que van y cantan, o sea, que hacen estas predicaciones de la prosperidad, ese es el Evangelio que ellos predican, el Evangelio que querían escuchar a estas personas? Si tú le das a Dios, tú vas a recibir, si tú crees en Dios, vas a tener buena salud, no vas a tener enfermedades, y ellos hacen milagros y hacen una serie de cosas. Estas personas querían lo mismo con Jesús, pero Jesús les dice que Él no viene a hacer eso. Ellos piden ese pan, pero el pan que ellos están pidiendo es un pan incorrecto. Y saben que el gran tema de este capítulo 6 de Juan es que hay una necesidad de parte de las personas que quiere ser llenada. Y Jesús les quiere hacer entender a ellos que esa necesidad es de adentro, es del alma, un vacío del alma. Ellos piensan que lo que ellos necesitan es pan, es salud, es prosperidad, pero el Señor les quiere hacer entender que lo que ellos necesitan es solucionar su problema interno, del corazón. Yo creo que una de las grandes cosas que afecta a una persona que aún no tiene a Dios y a Jesús en su corazón es un vacío interno que no puede ser llenado. Yo creo que una de las principales cosas que afecta a alguien que no es creyente. En mi caso personal, yo recibí la salvación a los 20 años y viví toda mi adolescencia y parte de mi juventud como adulto joven dentro de la incredulidad. Y creo que una de las cosas que más me afectaban a mí como una persona sin Cristo era ese vacío que no lo podían llenar las cosas. No lo podía llenar el deporte, no lo podía llenar un buen plato de comida, no lo podía llenar el dinero, no lo podía llenar ninguna cosa.
Y Jesús les quiere demostrar a estas personas de este capítulo que el problema no es el pan, porque el pan se puede obtener. Si tú trabajas, obtienes pan. El problema es tu alma. Ahí está el vacío, ahí está el problema. ¿Y qué es lo que no te deja ver ese problema? Eres tú mismo, tu pecado, tu orgullo. Todo eso no te deja entender que lo que tú necesitas es a Cristo. Y es un problema porque es una lucha del hombre. El orgullo, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y bueno, después el Señor en este capítulo se presenta como el pan de vida. Versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Fíjense, porque aquí está la solución del problema. Después de ver la solución del problema, los quiero llevar al resultado de este drama del capítulo 6. ¿Qué tenemos en este capítulo 6? Recapitulemos. Tenemos a un grupo gigantesco de personas que andan en busca de Jesús. Eso es valorable, eso está bien. Pero el problema es que ellos buscan a Jesús por el pan y los peces. Ellos están buscando al Jesús que hace milagros. Y Jesús, el que hace milagros, les quiere mostrar a ellos que Él no quiere ser el que sacia el hambre que tenemos todos de pan y peces, sino que Él quiere ser el pan que sacie esa hambre espiritual, ese vacío interno, y que pueda reconciliar esa separación que tiene el hombre con Dios por causa de su pecado. Entonces, el Señor Jesús se presenta en el capítulo 6, versículo 35, como el pan vivo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, fíjense, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ¿saben? La realidad es el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me veis, aunque me habéis visto, no creéis. Vuelvo a leer el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Este es un pan distinto. Ellos buscaban el pan que le había dado él en el monte anteriormente, que lo había saciado, incluso que había sobrado. Pero el Señor se presenta como ese pan que puede solucionar su problema interno del corazón y del alma, que puede reconciliar a los que lo oían con Dios. Él les presentaba a sí mismo, a Jesús, el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Mas os he dicho que aunque me habéis visto y no creéis. Y esto es triste, porque nosotros los creyentes a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra nos encontramos con personas así. Personas que buscan del Evangelio un tiempo, y está bien, es valorable. Pero es triste que nos damos cuenta que buscan del Evangelio y de Dios en problemas, en dificultades, y solamente para que Dios y el Evangelio les pueda solucionar esos problemas. Y cuando ellos se enfrentan a la verdad de que tienen que creer y ejercer fe en Jesús, negándose a sí mismos y confesando sus pecados, piden señales. Ver para creer. Una de las cosas que más se repiten. Ver para creer. Si yo viera a Jesús, creería. O si yo viera alguna señal, algo paranormal, creería. Estas personas vieron a Jesús, lo tuvieron al frente y aún así no creyeron. Imagínense. Vieron cómo el Señor alimentaba a muchas personas y no creyeron. Vieron cómo el Señor levantaba muertos de la tumba y no creyeron. Porque hay un problema, porque la salvación es de Dios, no de los hombres. Por eso el versículo 27 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ese es el Evangelio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tú vas al Señor, le confiesas tu pecado y pides salvación por tu alma, esto se aplica a ti también.
El que a mí viene no le echo fuera, no importa el pecado, no importa tu vida, no importa lo que hayas hecho, no le echo fuera. Eso responde el Señor. Y bueno, después de esto vemos en el versículo 41 en adelante que ellos murmuran y luego el Señor se presenta ante ellos como nuevamente en el versículo 51, el pan vivo que descendió del cielo. Y luego el Señor les dice a ellos que tienen que comer de su carne y beber de su sangre para poder ser salvos. Y esto a ellos les molesta. Y ahí llegamos a lo que quiero leer y compartir con ustedes para finalizar esta reunión. Versículo 60, y vamos a leer estos versículos. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, fíjense, al oírlas, todas las palabras que el Señor había dicho, muchos de sus discípulos le dijeron, muchos de sus discípulos, ¿se fijan? Discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Una mejor traducción para la palabra dura es ofensiva. Eso es lo que él quiere decir, el autor lo que quiere decir con estas palabras. Viene del vocablo griego escleros, que significa algo áspero, algo ofensivo. Les ofende el mensaje. Y yo me preguntaba cuando estudiaba esto, y ahora lo repasaba en la tarde, me preguntaba, ¿el evangelio es ofensivo? Y claro que sí es ofensivo. ¿Saben por qué es ofensivo el evangelio? Porque el evangelio le dice al hombre cuál es su realidad. Y también le dice al hombre cómo puede ser salvo. Y la realidad del hombre es que el hombre está separado de Dios por causa de su pecado. ¿Y cómo puede ser salvo? Por medio de la fe y no por obras. Y eso le molesta al hombre porque el hombre quiere hacer algo para poder ser salvo. Porque aún el hombre en esto quiere tener algo de crédito. Que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Y en este contexto, estas personas estaban acostumbradas a hacer algo para arreglar su situación con Dios. Tenían que ofrecer un sacrificio una vez al año y así todo el tiempo estar ofreciendo sacrificios, estar haciendo algo para poder recibir el perdón. Pero cuando se encuentran con Jesús, el pan vivo que descendió del cielo, el Señor Jesús va y les dice que no tienen que hacer nada, sino que tienen que creer. Y esto les molesta porque ellos quieren hacer algo, quieren tener gloria, quieren tener créditos. Y por eso encuentran el mensaje ofensivo. Ofensivo porque el Señor está diciendo que Él descendió del cielo. Ofensivo porque el Señor está diciendo que Él es Dios, coigual con el Padre, porque Él es el Hijo hecho carne que viene a reconciliar consigo todas las cosas. Entonces les ofende porque Él no le está ofreciendo el pan para poder saciar su hambre terrenal, sino que Él está ofreciendo un pan espiritual para poder restablecer su hambre y saciar su hambre espiritual. Y ellos responden, muchos de sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y luego, al final, versículo 66, esta es la conclusión de este pasaje. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es lo que pasa muchas veces con el Evangelio. Por eso no vemos iglesias llenas, por eso Zoom no está colapsado a esta hora, porque el Evangelio ofende. Ofende al hombre porque le hace ver su realidad y le hace ver al hombre cómo puede cambiar su realidad. Y al hombre le molesta, le ofende que le digan que es pecador, que es perverso,
Al hombre le molesta que le muestren su error. Y eso es lo que hace Dios con el Evangelio. Le dice al hombre, este eres tú. Y eso al hombre le molesta, muchas veces le ofende. Pero Dios no solo muestra la realidad, no solo nos muestra quiénes somos, sino que también nos dice, y este es mi hijo. Si tú crees en él, confesando tus pecados, negándote a ti mismo, eres salvo. Porque al que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Y es triste el final de este capítulo 6 de Juan, porque parte con 15.000 personas siendo alimentadas, maravilladas por el Señor, queriéndolo haciendo rey, y termina con personas ofendidas por el mensaje que Jesús les da, y termina con el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, no eran discípulos reales, eran personas que estaban aprendiendo, pero no querían recibirlo y creerlo. ¿Y saben cómo finaliza? Me quedan 2 minutos según el reloj del computador y según mi reloj del celular, me quedan también 2 minutos. Y después finaliza y el Señor se dirige a los 12, versículo 67. Esto es bonito, esto es hermoso, porque esta es la diferencia entre un verdadero discípulo y uno que es falso. Esta es la diferencia entre alguien que realmente es hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Alguien que es un discípulo falso y que solamente está por el pan y los peces, cuando se enfrenta al evangelio real se ofende y se va, vuelve atrás. Pero alguien que es realmente un discípulo de Jesús, alguien que realmente es hijo de Dios, jamás vuelve atrás. Fíjense lo que dice el versículo 67, hermanos, y esto es para los creyentes, y quiero que tú, que aún no eres creyente, quiero que te hagas el examen y digas dentro de ti mismo si realmente ese vacío espiritual está llenado. Y si no está llenado, tienes que examinarte. Y te puedo decir que solo una cosa te falta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo mismo que le dijo el Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y vemos aquí la respuesta de quién es realmente un discípulo. Y esto es hermoso, hermano, esto es alentador, porque estos somos nosotros, los hijos de Dios. Los hijos. Dijo entonces Jesús a los 12, mira a sus discípulos, me imagino a sus discípulos entre medio de esa multitud, quizás en un lugar apartado, todos ahí como unos pollitos juntos, quizás impresionados y quizás asustados por el mensaje y quizás confundidos por lo que el Señor estaba hablando también. Va, el Señor les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y me imagino la cara de los discípulos ahí sorprendidos y siempre salía uno que era bien conocido por su carácter y sus reacciones, que es Simón Pedro. Y va y le responde Simón Pedro, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la diferencia entre un discípulo real y un discípulo falso. Ahí está la diferencia entre un real creyente y alguien que cree ser creyente. El que cree ser creyente, cuando se enfrenta a la realidad del evangelio o cuando su vida está bien, vuelve a su vida antigua y se olvida de Dios y de Cristo. Pero la diferencia con un real discípulo es que cuando se enfrenta a este drama, él concluye diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿a quién iremos? Sino al Señor.
tú tienes palabras de vida eterna. Intentamos ver muchas cosas esta tarde, pero el principal objetivo de este mensaje es que usted se enfrente a la realidad, al evangelio real, a ese evangelio que te puede ofender, porque el evangelio te da y te saca a la luz tus pecados, tu forma de ser. El evangelio te dice que tú no puedes ir al cielo por mérito propio, por obras. El evangelio te dice que tú no puedes ir al cielo siendo un buen hombre o una buena mujer. El evangelio te dice que tú solo puedes ir al cielo creyendo en el Señor Jesucristo, y para creer en el Señor Jesucristo hay que confesar los pecados. No se puede creer sin confesar pecado, porque Dios y el pecado no pueden convivir juntos, y para que el pecado sea cubierto, para que el pecado sea eliminado, tenía que haber un sacrificio. ¿Y saben quién fue ese sacrificio? Jesús. El pan vivo que descendió del cielo fue crucificado, fue ofrecido como un sacrificio para que tú y yo pudiéramos ser limpiados y pudiéramos entrar al cielo. Así que espero que pueda pensar en esta tarde y se ponga en uno de estos dos grupos. ¿Es de los que se volvieron atrás? ¿O es de aquellos que responden, así como respondemos nosotros los creyentes? ¿A quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Con esto termino, porque creo que ya estoy pasado, según esto. Hay una canción de un autor muy hermosa, creo que la usé de ejemplo una vez en la iglesia, que él creyó en el evangelio. De hecho creo que era un de estos caciques de una tribu, no me acuerdo muy bien, pero su tribu no creía en el evangelio y él cree en el evangelio, y a él lo llevan a un lugar público, como se hacía en la antigüedad, y le preguntan si él cree en Dios, en Jesús, como su único y suficiente Salvador, y él dice, sí, yo creo. Y a él le dicen, si tú niegas a Jesús, te vas a tu casa, pero si no lo niegas, vamos a asesinar a tu mujer y a tus hijos. Y ¿saben lo que pasa? Él dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le asesinaron a la mujer y a los hijos, y después lo iban a asesinar a él. Y él volvió a repetir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es un verdadero discípulo. ¿Qué eres tú? Después lo asesinaron a él, y con el testimonio de él se convirtió toda esa tribu, y muchas personas llegaron al conocimiento de la verdad, y este himno ha sido uno de los himnos más hermosos que ha trascendido a través de la historia, que se llama He decidido seguir a Cristo. Así que tome una decisión. Es importante que la tome hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu libro, por el Evangelio, por tus bendiciones que son grandes, por tu amor con nosotros, que es infinito. Te queremos, Padre, agradecer por la palabra, por tu Hijo, quien es el pan vivo que descendió del cielo, quien puede solucionar los problemas del alma y quien puede reconciliar consigo todas las cosas. Te pedimos, Padre, que aquellos que aún no le conocen puedan conocerle y puedan ser sus verdaderos discípulos. De aquellos discípulos que digan, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos discípulos que dicen, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te pedimos, Padre, que tu palabra pueda llevar el fruto para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, y quedamos a tus cuidados en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano Osvaldo, ¿quieres dar tú los avisos, por favor? Bueno, le damos gracias al Señor por nuevamente la reunión de la predicación del Evangelio. Gracias al hermano Abraham y al hermano Frank por los dos mensajes que hemos escuchado de la palabra del Señor. Clarito los dos mensajes.
También le damos gracias a las personas que nos han acompañado en esta noche, que nos han visitado. Nos sentimos muy contentos en la presencia de ustedes. Por aquí veo a Soledad Butón, un saludo. Esperamos que siga mejorando. Estamos orando por usted aquí en la asamblea. Saludo también a Agustina. Saludo a la familia Zúñiga también. Y a todos los que normalmente nos acompañan, al hermano Aquiles. Saludos. A la hermana Pancha Contreras de Venezuela, saludos. Y todos los demás hermanos que nos están acompañando en esta noche. Tengan todos buenas noches. Quiero saludar a Marco. Aparece ahí Marco, supongo que debe ser Marco Sandoval, un joven que asiste a la escuela, asistía a la escuela dominical cuando estábamos presencial. Y a todos los demás hermanos que están aquí presentes. ¿Cómo está Justino? Ya, bien, repite. Bien, con frío. Con frío. Ya tiene el mismo problema de Nancy Collins. ¿Qué le pegó? Sí, Nancy pero, Collins y Papi. pero sí, a diferencia que yo tengo 76 años, pues hermano. Soy el más viejo de la asamblea. Ya. Ya, eso sí. A continuación viene usted. Eso sí. Los dos tenemos guardita. Parece que